Retomo al hilo de lo que estaba explicando ahora Javier Ballester. Es cierto y también me gustaría reivindicar que una apuesta por la ciencia. Desde luego con la pandemia se ha hecho evidente la necesidad de tener en primer plano a la gente que estáis trabajando directamente en los laboratorios. Es necesario poner en valor todo ese trabajo, callado en ocasiones, pero no es, como él explicaba, es cuestión de años, es una cuestión de que hay que creérselo, hay que invertir y hay que apostar realmente por la ciencia para que después no nos pille por sorpresa ciertas cuestiones como está ocurriendo. Bueno, vamos ya, que es la última charla de esta sesión, de esta tarde, y tenemos con nosotros a Luis Rández, catedrático de Matemática Aplicada y director del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza. Ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad y miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Española de Matemática Aplicada. Su investigación se centra en la resolución numérica de problemas diferenciales y cubre varios aspectos, desde desarrollo y análisis de nuevos métodos y técnicas de integración numérica para sistemas diferenciales con discontinuidades, problemas de acústica computacional y el análisis de los errores de dispersión. Y también el estudio de varios métodos numéricos exponencialmente ajustados. Esta investigación ha sido financiada con varios proyectos de I+D subvencionados por los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación y Ciencia y por el Gobierno de Aragón. Ha publicado sus trabajos en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Hay que hacer constar también que participa habitualmente en divulgación científica, impartiendo conferencias y en actividades como el Pine Science, Copas con Ciencia, la Noche de los Investigadores, y es miembro del grupo de monologuistas científicos Researchers de la Universidad, doy fe del tema, y además se embarca en otras muchísimas actividades de divulgación. De hecho, tenéis próximamente la semana que viene otros eventos que si hay tiempo luego nos los cuentas. Y hoy está aquí con nosotros porque es uno de los expertos de la universidad que ha participado en una iniciativa que hemos puesto en marcha que se llama Con los ojos de la ciencia. Se trata de una exposición que hemos sacado a la calle, que está ya instalada en Gran Vía, junto al Paraninfo, y que va a estar hasta el día 17 de diciembre. Consta de 6 imágenes de elementos más o menos próximos, conocidos por nosotros, como la Catedral del Aseo, como el vino tinto, el jamón curado, la noche estrellada, el río Ebro y, como no, el Golden Gin. Y hemos pedido a un grupo de investigadores e investigadoras de nuestra universidad a que analizaran conjuntamente qué veían, ¿no? Porque nosotros, los de a pie, vemos normalmente lo que, bueno, pues simplemente estas cuestiones, pero ellos, con su mirada científica, ellos y ellas son capaces de llenarnos la misma imagen llenas de fórmulas y formulaciones. Así que le hemos invitado para que nos cuente, en este caso, las matemáticas que se esconden de aquel gol de Nallín, aquel gol caído del cielo. Cuando quieras, Luis. Vale, muchas gracias, Carmina. Bueno, pues la charla, que fue una sugerencia de Carmina, acerca precisamente de la exposición que se ha inaugurado hoy en la Gran Vía, con los vinilos pues que hemos desarrollado pues varios investigadores e investigadoras de la Universidad de Zaragoza. Tengo que darte las gracias, Carmina. Ya sabemos todos que, como responsable de la Unidad de Cultura Científica de nuestra universidad, pues estás haciendo un trabajo magnífico. Gracias. Y estos son pues los vinilos que aparecen en la Gran Vía, que os invito a que disfrutéis de ellos. Bueno, para empezar la charla, yo tengo que reconocer que cuando me propuso Carmina el tema, había pensado en otro, pero creo que Carmina ha tenido muy buena elección, muy buen ojo en que yo hablara sobre el Golden Gin. El Golden Gin no se entiende sin un desarrollo histórico acerca de la artillería y, por supuesto, de la física. Entonces, pues lo que vamos a hacer es una introducción histórica de lo que ha sido la artillería o la evolución de la artillería a lo largo de los siglos, y en eso nos vamos a centrar. Pues
por supuesto, veremos el Golden hay varias dudas sobre la aparición de los cañones en Europa. Hay algunos grabados que datan de los cañones en el siglo XII, pero básicamente los primeros que utilizaron cañones fueron los ingleses sobre el siglo XIV, y realmente no se sabía muy bien cuál era la trayectoria que iba a seguir un obús cuando salía del cañón. Nos estamos remontando pues, al siglo XIV, donde no estaba ni Galileo ni Newton. Entonces, lo que aparecía, o sea, lo que se tenía en cuenta, era la física aristotélica, que estamos hablando de hace unos cuantos años. Entonces, si uno empieza a leer la física aristotélica, lo que dice es que hay, luego lo veremos más concretamente, que todo elemento en la Tierra se mueve de manera natural en línea recta hacia el lugar que le corresponde, y una vez que llega ahí se detendrá. El movimiento siempre va a ser lineal, siempre va a ser en línea recta y siempre acaba por detenerse. Esta teoría duró como casi, pues estaríamos hablando de unos 1800 años. En esta física, Aristóteles la divide los movimientos en dos partes. Uno que sería el movimiento natural, que es las gotas de lluvia al caer o una manzana cuando cae del árbol, y un movimiento violento, por ejemplo, cuando se dispara una flecha, se tira una piedra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando se dispara un obús, sigue un movimiento rectilíneo hasta que se le acaba el impulso que le ha provocado ese movimiento violento, y a partir de ahí aparece el movimiento natural que hace que caiga hacia el centro de la Tierra. En este grabado de Sandbeck, que aparece en el siglo XVI, pues se ve claramente cuál sería el movimiento, la trayectoria que seguiría un obús. Entonces nos podemos fijar claramente pues, que está formada por dos rectas. La primera es el movimiento violento y la segunda es el movimiento natural. Hay que destacar que ellos también medían los ángulos, y en este caso no es de extrañar que esté posicionado la pieza de artillería en 45 grados, porque se sabe, o se sabía de ella desde antes de Galileo, que era el máximo alcance que podía tener un cañón. La primera persona, por supuesto que se tienen referencias, y que estudia el movimiento de las balas de cañón, es Niccolò Fontana Tartaglia, conocidos por los matemáticos, muy conocido. Y entonces esta es la portada de su libro, que es La nueva ciencia. Entonces podemos ver en azul enmarcado una trayectoria que parte de un cañón, aquí una trayectoria de tiro rasante, pero curiosamente en verde aparece Euclides. Y en la parte inferior de la portada del libro aparece en latín esta cita, que la traducción es: las ciencias matemáticas hablan, quien quiera conocer las diversas causas de las cosas, aprenda de nosotros, el camino está abierto a todos. Entonces esta es la primera persona que intenta explicar de una manera razonable y lógica y basada en la ciencia el tiro de las armas de fuego. Es un libro que se puede ver en internet. Entonces vemos que en este caso Tartaglia lo que se da cuenta es que las balas ya no describen esas rectas, esas dos rectas, sino que describen tres segmentos. El primero sería el AB, que es una recta, que correspondería al movimiento violento. Luego este arco de circunferencia, que también pertenecería o lo clasificaríamos como el movimiento violento. Y finalmente el movimiento natural, que obviamente apunta hacia el centro de la Tierra. En esta otra figura que aparece también en su libro, pues nos damos cuenta de que el ángulo óptimo para la máxima distancia es de 45 grados. Y este grabado que aparece en un libro de artillería español, lo podemos ver aquí: el motu violento, el motu mixto y el motu natural. Entonces, digamos que hasta el siglo XVI, mediados del siglo XVI, esto es lo que se consideraba en cuanto a artillería. Hasta que llegamos a Galileo. Galileo hace experimentos sobre el plano inclinado. Aquí tenemos una versión moderna de sus experimentos. Deja la bola, una esfera, caer por un plano inclinado, y a partir de aquí la bola experimenta una cierta trayectoria.
Aquí vemos los grabados de sus trabajos que todavía se conservan. Entonces él se da cuenta de varias cosas. La primera de ellas, que concluye que esta trayectoria es una parábola. Es la primera persona que se da cuenta de eso. Pero también se da cuenta de los problemas que tiene al disparar un cañón, ya que la resistencia del aire no hay que despreciarla, sobre todo cuando se produce a alta velocidad. Sin embargo, a velocidad baja, como podemos apreciar, por ejemplo, pues en una fuente, en un surtidor de agua, en una fuente, o en tiros de baloncesto o de fútbol, pues prácticamente la resistencia del viento aporta muy poquito y casi hasta se puede despreciar. Bueno, la parábola, que significa comparación, una hipérbola es hipérbole, que es exageración, el círculo es la perfección y la elipse pues es una eliminación. Básicamente en matemáticas se define, es una cónica, porque básicamente sale de la intersección del cono circular recto con un plano que es paralelo a su generatriz, y como estamos viendo, pues se producen varias curvas, que son todas las cónicas, círculo, elipse, parábola e hipérbola. Aquí la estamos viendo. Fueron estudiadas por Menecmo, curiosamente griego, por supuesto, fue alumno de Platón y tutor de Alejandro Magno. Las parábolas, quiero comentar también que aparecen en muchos sitios, por ejemplo en el juego de Angry Birds. Si alguno de los oyentes nos está escuchando, pues básicamente lo que estamos haciendo aquí es con el tirachinas, con la goma, le estamos dando más o menos velocidad y luego podemos modificar el ángulo. Entonces la trayectoria que sigue el pájaro que se lanza, pues es una parábola. A la derecha he puesto un mechero solar. La antena parabólica tiene exactamente el mismo comportamiento, debido principalmente a que la parábola, o en este caso el paraboloide, todos los rayos que apuntan hacia él los refleja en un punto, que es el foco, y ahí es donde se concentra toda la luz. También tenemos un hermoso arco parabólico en el puente del tercer milenio, sobre el río Ebro. El arco que une pues, los dos extremos es una parábola. Y finalmente, pues aquí tenemos la foto de un surtidor de agua, de una fuente, donde esto es, el agua sale a muy poquita velocidad, hay muy poquita resistencia del aire y se puede ajustar casi con muy poquito error a una parábola. Es decir, que las parábolas no nos son desconocidas, antes las veíamos más pues, en muchos balcones o ventanas de edificios de Zaragoza. Ya en el siglo XVIII, aquí voy a hacer una especie de ir hacia adelante y hacia atrás, una persona que se interesa muchísimo sobre la artillería, sobre los tratados de la artillería, es Robbins, Benjamin Robbins. De hecho, el libro que escribe es Nuevos Principios de Artillería. Robbins, además, divide el libro en dos partes. Una es la balística interior, que es lo que ocurre dentro del ánima del cañón. En este caso, pues estudia la pólvora, cuáles son los componentes. Y la siguiente es la balística exterior. Una vez que sale el obús del cañón, qué es lo que ocurre con la resistencia del aire y qué trayectoria va a describir ese obús. Es una persona muy curiosa, inventa varias cosas, en particular inventa el péndulo balístico, que lo que hace es calcular la velocidad inicial y para eso aplica la mecánica que Newton sacó unos pocos años antes. Con eso consigue calcular la velocidad inicial y a partir de ahí pues aplicar ciertas ecuaciones para intentar describir la trayectoria. Saca proposiciones, entonces aquí tenemos la proposición sexta. Lo que nos dice es que la trayectoria descrita por el vuelo de una bala ni es una parábola ni algo cercano a una parábola, a menos que sea proyectado con una velocidad muy pequeña. Y también se da cuenta de otra pequeña cuestión, que es la proposición 7, que las balas cuando ellas vuelan no solamente son afectadas por la gravedad, pero de vez en cuando, frecuentemente, son conducidas a la derecha o a la izquierda de esa dirección por la acción de alguna otra fuerza. Entonces él sospecha que hay otra fuerza aparte de la gravedad y de la resistencia del aire que está afectando a la trayectoria de las balas. Esto hay
hay personas que lo ven como un precursor del efecto Magnus, que lo veremos más adelante. Y como no, llegamos a Leonhard Euler. Leonhard Euler es el matemático más prolífico que ha habido. Es un monstruo de las matemáticas. En prácticamente cualquier campo de las matemáticas podemos encontrar a Euler. Y curiosamente, tiene bastantes trabajos publicados sobre artillería. Es más, en el primer trabajo, en el 1727, la meditación sobre las explosiones, aparece el número E, donde el número E todos conocemos que es la inicial de Euler, y ahí es la primera vez que aparece. Luego, pues, el segundo trabajo es investigación sobre la verdadera curva que describen los cuerpos lanzados en el aire o en otros fluidos. Digamos que es un pionero en el desarrollo de la teoría de mecánica de fluidos. También trabaja sobre la construcción y maniobra de barcos. Nos estamos imaginando en el año 1776, donde el que mandaba en el mar pues era prácticamente el amo de la tierra. Y el último es Nuevo Tratado de Artillería. No es de extrañar que esta persona pues influyera en muchísima gente. En particular, influyó en Jorge Juan. Jorge Juan estudió los trabajos de Euler y luego lo pasó a la Escuela de Guardiamarinas, en la que son los futuros oficiales de la Armada del Ejército Español. Curiosamente, en el año 1744, Euler escribe una carta a Federico el Grande ofreciéndole sus servicios, precisamente sobre los tratados que ha estado haciendo sobre artillería. Coge el trabajo de Robbins y lo rehace y amplía con todo el conocimiento que este personaje tenía. Y finalmente, Lombard, que era un profesor de la Academia Militar donde estudió Napoleón, Napoleón era el artillero, le ofreció que tradujera al francés. Euler hablaba francés con total fluidez, pagándole, me parece que fueron 5.000 francos, el libro que había publicado en Anual en alemán, que eran los nuevos principios de artillería, y se sabe que Napoleón estudió ese libro. Entonces, digamos que Euler ha sido un personaje con una influencia terrorífica. Es más, Euler también demostró teóricamente la posibilidad de fabricar objetos acromáticos objetivos acromáticos en el año 1747. ¿Con objeto de qué? Pues de fabricar anteojos de muy alta calidad. Y en este caso, pues una de las personas que utilizó esos anteojos fue Cosme Damián Churruca. Esta es una frase debida a Euler y evidentemente pues aquí tengo que volver un poquito hacia atrás para referirme a Newton. Lo que dice Euler sobre las fluxiones, que eso nos lo dicen muchas veces a los matemáticos. Algunos opinan que las fluxiones son aplicables solo en especulaciones sutiles y no pueden ser de utilidad práctica. Pero lo que se acaba de decir de la artillería es suficiente para eliminar este prejuicio. Se puede afirmar que muchas cosas que dependen de las matemáticas no pueden explicarse en todas sus circunstancias sin la ayuda de las fluxiones. ¿Pero qué son las fluxiones? Son las derivadas. Entonces, las derivadas me dan ratios de cambio en la velocidad o en la trayectoria. Básicamente es aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de un proyectil. Son las derivadas. Aquí, en la parte superior, vemos dos párrafos, uno de Robbins y otro de Euler. Robbins y Euler tuvieron unos ciertos encontronazos, ambos dos, pero en este caso coincidieron. Y lo que he resaltado en ambos párrafos es que básicamente lo que dice es, por ejemplo, el caso de Euler, que es más cortito, la resistencia, que es proporcional al cuadrado de la velocidad del cuerpo. Entonces, a partir de ahí, Newton había propuesto unas ecuaciones del movimiento, que son las que tenemos aquí, con unas ciertas condiciones iniciales. Yo estoy en un cierto punto del plano de coordenadas x0 y 0, y el punto representa la derivada, 2 puntos representan la derivada segunda, que serían las componentes de la aceleración, por eso aquí aparece la gravedad en el eje vertical,
Y θ sub 0 es el ángulo que se forma con respecto al horizonte, con respecto al suelo. Hace unos pocos años se publicitó de una manera demasiado exagerada que un chaval indio, de nombre el Surya Ray, resolvió este problema matemático que incluso Newton no lo pudo resolver. Bueno, esto fue una exageración, una hipérbole terrorífica, pues porque esto se resuelve fácilmente. Pero, curiosamente, unas ecuaciones diferenciales dieron fama a este chaval y lo podéis ver en internet, que hay un montón de noticias acerca de esta persona. No podía faltar el efecto Magnus. Ya hemos comentado anteriormente pues que Robin se dio cuenta que había unos ciertos movimientos a izquierda y a derecha en función de cómo disparaba. Euler le decía que seguramente era el defecto de fabricación de las balas. Y para explicar el efecto Magnus siempre tiene que haber un fluido. Puede ser aire, puede ser agua. Cuanto mayor sea la densidad de ese fluido, mejor se nota el efecto Magnus. Entonces, en este esquema, lo que estamos viendo es una pelota que está rotando sobre sí misma. Entonces, se desplaza hacia la derecha y entonces el aire son las líneas que están alrededor de la pelota. La pelota está girando, en este caso en sentido horario. Entonces, lo que ocurre es que como las líneas inferiores van en sentido de la rotación, las líneas inferiores van en sentido contrario, hay una diferencia de presión, se aplica el principio de Bernoulli, que por cierto los Bernoulli eran íntimos amigos de Euler, y produce una fuerza de desplazamiento lateral. Bueno, en este caso le he pintado lateral, y lo que sí que podemos dar son las ecuaciones diferenciales en donde aparece el efecto Magnus. A es la sección transversal de la pelota o de la esfera o del balón, M es la masa, ρ es la densidad, que es importante, C sub R son los coeficientes de fricción, CL es lo mismo, pero que afecta al fenómeno, al efecto Magnus, y los omegas X y Z pues son las rotaciones respecto de la velocidad angular, respecto de los ejes X y Z. Como no, nos tenemos que referenciar al fútbol. Hay una frase de Pasarela, que jugó un partido con la selección de Argentina, los que ya tenemos unos ciertos años lo recordamos. Lo jugó en Quito, que está a casi 3.000 metros de altitud, y ahí dijo que la pelota no dobla. Eso es debido a que a semejante altitud la densidad del aire es muy baja. Si la densidad del aire es muy baja, pues prácticamente ni el rozamiento ni efecto Magnus se nota. Entonces, he preparado esta mañana dos experimentos. El primero de ellos es este, que es el que hacía Galileo, evidentemente muchísimo más modesto, y es lanzar un rollo de celo, voy a repetir, por una rampa inclinada, y entonces lo que estamos viendo es que su trayectoria tiene forma de parábola. En función de la geometría del objeto que estemos lanzando, por ejemplo, en este caso es una pajita, vaya. Aquí no se aprecia demasiado bien. Si tuviera un tanque con agua, pues se vería desde luego muchísimo mejor, porque la densidad del agua es mayor que la del aire, pero vemos que aquí no hay una trayectoria parabólica. Entonces la idea era que empezara una trayectoria parabólica, pero luego se introdujera por debajo de la mesa. Entonces esto se puede explicar por el efecto Magnus. Como no, hay un gol que es clamoroso, que es el de Roberto Carlos contra Francia, de hace unos cuantos años ya. Luis, disculpa, pero no sé si se está viendo, ¿eh? Yo Este golazo, no, si lo no vemos lo veo, así... ¿eh? Perdona, que creo que no se está viendo, yo al menos no lo veo, lo que estás abriendo ahora. ¿A los otros se ha visto? No, no, tampoco. Había una intentona, pero se paraba. Vaya. No sé si... Ahora, sí, perfecto.
Gracias, Carmina. No sé. Si lo vemos así, este gol lo vemos de perfil, pues uno evidentemente dice, efectivamente, es un golazo de Roberto Carlos, pero si lo vemos desde otra posición, por detrás de Roberto Carlos, los tenemos que fijar en la trayectoria del balón, que es a lo que se refería Pasarela, que en altura la pelota no dobla. Entonces, esa curvatura que hace el balón Sí. se puede explicar por el efecto Magnus. Es evidentemente un golazo. Hay otro experimento, a ver si se ve. También es una preciosidad de experimento. ¿Se ve? Sí, 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 muy bien. Este es el mismo, pero mucho más modesto, a pesar de que esté situada en una presa de bastante altura. Aquí, pues básicamente lo que ha hecho es el tirar una pelota con una velocidad inicial cero, no hay rotación, hay efectos de la brisa, del viento, y por eso se produce unos pequeños cambios en la trayectoria. Ahora lo que se va a disponer es a tirar la pelota rotándola. Sí. Qué maravilla. Bueno, como podemos apreciar, la diferencia es clarísima y eso es debido Sí. a la rotación de la pelota sobre sí misma. Ajá. Y eso es lo que provoca el efecto Magnus. Qué bonito explicado así, con estos ejemplos, mucho Pero el más efecto claro. Magnus no solamente se aplica al deporte. Hay unos barcos que hacen uso del invento del llamado rotor Flettner, que es un sistema de impulso eólico, digamos que es ayuda a la navegación, que se inventó a principios del siglo pasado por un ingeniero alemán y que tiene estas turbinas que lo que hacen es ir rotando. Entonces, al ir rotando, lo que se produce es el efecto Magnus. Como vemos que la fuerza de Magnus es lateral, perdón, es perpendicular en este caso, hace un efecto de ayuda al barco. Había una propuesta de rehacer el buque Calipso, que era de Cousteau, con una vela, por llamarlo de alguna manera, una vela cilíndrica, rotante, para provocar el desplazamiento de un barco sobre la superficie. Entonces, básicamente, lo que teníamos era artillería, que solamente en principio afectaba la gravedad, luego vemos que afectaba el rozamiento, y en tiros más espectaculares, donde se dan efectos de rotación al balón, aparece el efecto Magnus. Y como no, pues pasamos al gol de Nayim. Entonces, el gol de Nayim, pues hace ya unos cuantos años, en esta final tan extraordinaria, lo vamos a ver. Sí. Impresionante. Bueno, pues en estas condiciones, lo que sí que es fácil ver es la distancia desde donde se encuentran allí hasta la portería, que básicamente estamos en torno de unos 50 metros y medio. Lo que sí que también sabemos conocer es el tiempo de vuelo. Podemos suponer que no hay rozamiento, que podemos despreciar el rozamiento, en cuyo caso utilizaremos las ecuaciones de la esquina superior derecha. Y lo que de ahí podemos sacar es que el ángulo sobre la horizontal fue aproximadamente de unos 42 grados. 45 grados es el alcance máximo
y la altura máxima sobre el césped pues de 12,1 metros y la velocidad inicial pues unos 82 kilómetros por hora. Se puede hacer exactamente los mismos cálculos con el rozamiento, aunque hubiéramos necesitado algún que otro dato más, pero muchas veces el complicar, el introducir pues este tipo de fuerzas de rozamiento afecta muy poco, muy poco, muy poco. Prácticamente podemos decir que es una parábola y en este caso perfecta. Sí. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Vamos a ver si... Muchas gracias, Luis, por esta maravillosa explicación. Realmente se ve tanta belleza en ese gol cuando lo explicas así. Te lo agradezco mucho y además creo que ha aportado muchísimo a esta exposición que hemos preparado que habéis preparado entre un grupo de expertos de nuestra universidad. A ver si entra alguna petición. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, si entra alguna pregunta, algún comentario. Por aquí tenemos a Marcos que nos dice: ¿me quieres decir que Roberto Carlos conocía el efecto Magnus cuando le pegaba? Pues seguramente sí, porque la frase que se le atribuye a Pasarela es que cuanto mayor es la altura, menor es la densidad y menos se nota el efecto Magnus. Roberto Carlos se caracterizaba por dar unos efectos al balón bastante curiosos. En el gol olímpico, que es un gol que se lanza desde el córner, pues la pelota tiene que doblar. Si no, no se puede meter el gol. ¿Crees que en los entrenamientos, tú crees que les explican también esto normalmente a los jugadores o qué? Cuando yo no sé nada de fútbol, pero vamos. No sé si les explicarán que realmente se trata del efecto Magnus, pero sí que tiene mucho que ver. En ping-pong también, en tenis también y en golf también. Es decir, en cualquier deporte que se juegue con esferas, en baloncesto no, posiblemente no, pues porque los tiros son de muy corta distancia. Pero en golf, ping-pong, tenis, con unas velocidades muy altas, hay efectos de la pelota bastante curiosos. Una curiosidad, tengo entendido, no sé si me equivoco, que cuando la Recopa en el año 95, a raíz de este golazo, creo que algunos medios de comunicación te pidieron que explicaras precisamente, ¿no?, esta matemática que hay, que había en el gol. ¿En algún momento pudiste comentarlo con el propio equipo o con el propio Nayín? No. ¿No? Con el propio Nayín no, ni con ningún responsable del Real Zaragoza. Ya. Bueno, habría sido una anécdota, pero vamos, que en esos momentos, ¿no?, de euforia que se vivía en esta ciudad, estábamos todos como... Sí, cuando uno supone que logra la Recopa, pues claro, evidentemente no piensa en los matemáticos. Dice, a ver cómo se puede calcular. Estarán pensando en celebrarlo con cava o cosas parecidas. Perfecto. Oye, vamos a ir acabando. Si me permite solo una cosita, cambiando de tema. Como comentábamos al inicio, que en esta capacidad que tienes tú para embarcarte en actividades de divulgación, cuéntanos brevemente qué estáis preparando para la semana que viene. Bueno, pues el lunes empieza, pero a lo largo de la semana que viene lo que vamos a celebrar es el 300 aniversario del nacimiento de María Andresa Casamayor, que fue la primera persona de la cual se conserva una obra escrita de matemáticas a nivel mundial. Y esta Andresa... Matemática aragonesa. Matemática aragonesa que nació en Zaragoza. Entonces, evidentemente, pues lo que queremos es rendirle homenaje. Ya escribimos a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que saliera un sello, que ha salido ya un sello, con su... Bueno, la cara está difuminada, porque no se tiene ningún retrato, pero desde luego ya se le ha rendido un homenaje. Y se va a lanzar una edición facsímil de su obra, que está ya prácticamente saliendo de la imprenta, y por supuesto con varios actos. En este caso, pues Pedro Meana, Julio Bernés y Raquel Villacampa, pues son las personas que van a hablar acerca de la figura y de la obra de María Andresa Casamayor. El lunes ya
empieza la semana dedicada a Andresa. Bueno, pues estaremos ahí todos muy atentos. Pues muchísimas gracias, Luis Randall, gracias a ti por toda esta charla que has compartido con nosotros y con la que cerramos esta sesión de Ciencia en Directo de esta Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de la Universidad de Zaragoza. Gracias también a todos los que habéis participado antes, a todos los ponentes, a las investigadoras e investigadores de esta casa, también a los que habéis colaborado conmigo para presentarles a ellos, a estos periodistas que son colegas y amigos. Gracias a todos vosotros. Y bueno, pues un saludo muy grande y a descansar y a seguir entrando a esa plataforma virtual para ver los contenidos que hay allí en esos puntos interactivos. Un saludo y buenas noches a todos. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.